Bien. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la participación. Hoy contamos con la presencia de una persona muy amiga y bueno, que realmente con muchísimo conocimiento y una gran capacidad, y tengo la suerte de que, bueno, hemos ido a la facultad juntos y hemos estado muy cerquita eh, de poquitos kilómetros, ¿no? De Tiupuje, así que nos hemos hecho muy amigos en la Facu. Bueno, ella por supuesto que su capacidad indiscutible en la temática, en todo lo que es microbiología del suelo, es para mí un gusto, ¿vale? Mira, te presento un poco el grupo antes que presentarte más puntualmente en tu trabajo. El grupo en total somos unos 100 capacitados en este curso. Así que 26, 25 personas es un buen número, una buena representación de todo el equipo. Acá hay tres de grupos, uno del capacitado, que es la comunidad ACDI, y dos grupos que son los que actualmente se están capacitando y ya vieron todo lo que es manejo variable de insumos, de gestión de imágenes satelitales, están aprendiendo a manejar múltiples informaciones en simultáneo, programando. Y bueno, tuvimos ya la charla, la presencia de Gustavo Ferrari, ¿vale? Que vos ya lo conoces. Tuvimos la charla de Sebastián Muñoz, y tuvimos la charla de Diego Villarruel. Así que bueno, cada tantos jueves tenemos un experto, alguien externo, un colaborador externo que bueno, nos desburra en cosas puntuales, en las cuales por ahí personalmente están bastante lejos de para mí. Así que bueno, es bueno contar con vos, Valeria. Valeria, les comento, Valeria es doctora en ciencias naturales, magíster en fertilidad de suelo, ingeniera agrónoma de la misma facultad, de la facultad permitime presentarla, ¿vale? La Facultad de Agronomía de la Universidad, mejor dicho, Universidad de Agronomía de Villa María. Bueno, tiene un postdoctorado bioinformática para análisis de comunidades microbianas. El área de trabajo es fertilidad del suelo, micorrizas, microbiomas microbiomas de agroecosistemas. Perdón, vale. Así que bueno, vale, nuevamente un gusto para mí que estés. Mucha suerte de parte nuestra tenerte acá con nosotros y que compartas tu conocimiento. Así que te doy la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Yo estoy más que contenta de estar acá, principalmente esperando el intercambio, la devolución y bueno, la visión que tienen quienes están trabajando en el campo, que es lo que a mí más me interesa y lo que más me gusta de mi profesión, ¿no? Como ingeniera agrónoma de INTA, no estamos tan abocados a generar resultados de alta ciencia, sino en responder a las demandas del productor y poder dar una respuesta que impacte en el sistema productivo. Así que yo creo que esto va a ser estoy esperando el feedback para ver en qué seguir trabajando, en qué seguir investigando y capacitándome como para poder seguir brindando respuestas al productor, ¿no? Que eso es el objetivo a gran escala de nuestro trabajo. Sí, yo le Como comenté un un grupo poco, médico. ¿vale? Bueno, un concepto de la clase pasada, hemos hablado un poco acerca de tu presentación y, bueno, eh, les hablé de esta incorporación, de la gana que teníamos de incorporar este nuevo concepto, ¿no? De ver el suelo también como algo vivo y que la variabilidad, siempre hablamos de la variabilidad estructural, de la variabilidad física, química, pero nunca hablamos de la variabilidad biológica. Así que Sí. para mí es un concepto sumamente interesante y bueno, que, que bueno, nada, o sea, que debemos tener una importancia más, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y ya hay resultados que demuestran lo importante que es a pesar de la complejidad. Yo cuando estaba preparando la charla pensaba, como productores, como asesores, yo creo que la complejidad es tan grande porque son tantas las variables que uno no maneja
que es todo impredecible en general, desde la parte técnica hasta la parte financiera, ¿no? Y trabajar, conocer un poquito más, a lo mejor aumenta la complejidad, pero cuando uno más lo conoce, menos miedo le tiene en general a todo lo que es la microbiología, y por ahí nos damos cuenta que es más simple y que es más fácil la interpretación en cuanto a manejo de lo que por ahí nos imaginamos, ¿no? Así que de eso se trata el intercambio y la charla de esta tarde. Excelente. Bueno, ¿La presentamos? dale más. Bueno, vamos a ver si me sale. Bueno, acá no comenté algo, vale, estamos internacionalizados, hay gente de varias personas de Uruguay acá también, así que bueno, me olvidé de decir que hay que darle buenísimo. la Bien. consideración a los vecinos que nos apoyan también y nos respetamos mutuamente. Así que bueno, gracias muchachos por estar. Bien, vamos a ver si puedo presentar, si no avísame porque Dale. normalmente lo hago mal. A ver, fíjense. ¿Ven la presentación de PowerPoint? Ahí está. Ah, bárbaro. Listo. Bueno, hoy lo que espero poder transmitirles es este nuevo, el título en realidad se lo dio Juan Pablo, nuevo concepto en el manejo variable, la variabilidad de la microbiología del suelo. Y en esto lo que espero compartir con ustedes son experiencias del grupo de trabajo de INTA Marco Juárez, y a su vez con colaboraciones nacionales e internacionales que nos empezaron a generar cada vez más información en lo que respecta al manejo de la microbiología. Y siempre usando las más avanzadas tecnologías para poder llegar a estudiarlos y sin perder la visión del para qué lo estamos haciendo. Y en esto, a ver si se pasó. Dale. Ok. Listo. ¿Ahí lo pueden ver? Bárbaro. Bueno, entonces, en lo que había dicho es el para qué de lo que estamos estudiando. Y en sí, siempre tenemos la visión de los conceptos de lo que es la calidad del suelo, la salud y la microbiología como los pilares de lo que estamos haciendo. La calidad del suelo como un concepto de productividad y sustentabilidad. Es la capacidad que tiene el suelo que tenemos para producir el cultivo que nosotros le estamos poniendo. Yo siempre digo que el concepto de calidad está muy arraigado a la ubicación geográfica y los sistemas productivos que predominan a nivel regional, y que un suelo de calidad o los conceptos de calidad no son los mismos para un suelo que produce vid en Mendoza o para un suelo que produce soja, por ejemplo, en la ciudad de Marco, en el área de Marco Juárez o en el área de Manfredi o en el área que sea. La calidad es un concepto que va variando. Pero existe el otro concepto que muchas veces se menciona y se confunde en lo que es calidad y salud. Y en este caso, la salud del suelo la podríamos referir al concepto de resiliencia. La resiliencia como la capacidad de producir independientemente de la situación. Porque un suelo de mucha calidad, a veces si no llueve, no produce. O puede ser más susceptible a problemas de plagas o de malezas o de enfermedades. Y eso está muy ligado a la salud y está muy ligado al manejo también. Y también a veces podemos ver lotes que están uno al lado del otro, que tienen la misma calidad en su origen, pero que ante una determinada situación imprevista, un lote no produce nada y el otro se comporta un poco mejor. La salud no quiere decir que un suelo pueda producir si llueve 0 milímetros, sino que puede tolerar mejor una deficiencia. Y en todo este continuo entre lo que es la calidad y la salud, el rol predominante lo tiene la microbiología. La microbiología como el mantenimiento de la vida del suelo en general. Si bien esta presentación va a abordar fundamentalmente la microbiología,
en general el suelo mantiene la vida de muchos organismos, que no son solamente los microscópicos, sino que también todo lo que es la mesofauna e incluso la diversidad entendida como la diversidad en la rotación de cultivos, etcétera, etcétera. Todo lo que es mantener la variedad en la diversidad de la vida que uno le aporta al suelo y la que mantiene. Entonces, todo este continuo, teniendo en cuenta la productividad y la resiliencia, es lo que va a guiar la presentación en cuanto a el entendimiento de qué está pasando con la microbiología. Para estudiarla, lo que se empezó a ver es que lo que sabemos de los microorganismos es muy poquito. Se estima que alrededor de un 1%, algunos dicen un poco más, un poco menos, del total de especies es lo que se ha descubierto. Y que hay muchísimo más que no se sabe, no se tiene idea ni quiénes son ni qué están haciendo, ni en el suelo ni a nivel general en los ambientes, desde lo que es una planta o cualquier sistema, incluso el ser humano. En 1 gramo de suelo se estima que hay alrededor de 1.000 millones de células de bacterias, de 10.000 genomas bacterianos, 10 metros de hifas de hongos, etc. Mientras que ya específicamente en los suelos de Marcos Juárez encontramos entre 400 y 1.500 especies de bacterias por gramo de suelo, entre 450 y 900 especies de hongos, y puntualmente 94 especies de micorrizas en total entre lo que había en las raíces de las plantas y en el suelo. Es decir que el mundo de lo que habita 1 gramo de suelo es algo enorme, es algo sumamente vasto y diverso, y entonces lo que queda preguntarnos es, bueno, ¿en qué medida podemos impactar en esto? Y lo que es más importante, esos cambios que nosotros podemos generar, ¿cómo pueden después repercutir en la producción? Entonces, bueno, hay todo eso y bueno, y con eso ¿qué hacemos, no? ¿Qué recomendación podemos dar? ¿Qué cuidado tenemos que tener, ¿no? Para no sufrir ninguna consecuencia negativa o indeseada por no saber manejar estos habitantes del suelo. Para poder estudiarlos, se generó toda una nueva línea que es el estudio de los microbiomas. Y acá ya no se le dice microbiología, sino que se dice microbioma. Porque en este caso se tiene en cuenta de dónde son y el conjunto de microorganismos. Es la comunidad de microorganismos que viven, por ejemplo, en el suelo o en los cultivos, que es a nivel agronómico lo que a nosotros nos interesa. Son bacterias, hongos, virus, protistas, todo diminuto. No lo podemos ver, pero están viviendo ahí en cantidades de a miles, cientos de miles, miles de millones. Están en todos los suelos de todos los países, ¿no? Entonces, para estudiarlos, se diseñaron nuevas tecnologías que están basadas en la extracción del ADN del suelo. Se saca el ADN y después, por técnicas de laboratorio y de bioinformática, que es también programación, se ve qué especies hay. Yo quiero decirles que todo esto es sumamente nuevo, muy nuevo. Cuando yo ingresé a INTA en el 2006, todo esto todavía no se estaba haciendo, era algo como ciencia ficción y carísimo. Entonces, muy poca gente tenía acceso a esto. Y ya después, mientras fue avanzando la ciencia, ya bajaron los costos y se empezó como a ver como una posibilidad de estudiarlo. Y empezamos a tener nuestros primeros trabajos, que son del 2010, 2011, donde empezamos a hacer las primeras extracciones de ADN y empezamos a ver en el suelo qué había. Y la verdad es que desde lo que parecía algo imposible de estudiar, después hoy lo estamos haciendo ya en muchos tipos de suelos, en muchas partes del país y del mundo, a través de distintas colaboraciones, en suelos agrícolas principalmente, y estamos viendo que la información que nos da es sumamente valiosa y que el concepto de microbioma va a empezar a tener cada vez más y más y más relevancia. El concepto, la palabra en sí, empezó hace 10 años más o menos. El año pasado salió un artículo en una revista muy importante que decía, bueno, cumple 10 años el concepto de microbioma. Y nació justamente por estas técnicas de extracción de ADN y ver qué especies había y relacionado a un ambiente puntual. Así, el microbioma del suelo, que es todo ese conjunto de microorganismos que viven ahí, desempeñan funciones elementales. Para que tengan una idea, todos los nutrientes que toman las plantas
pasan a través de los microorganismos del suelo. Incluso el que se incorpora a través de urea, el proceso de liberación del nitrógeno también tiene componentes microbianos dentro de ese pasaje del nitrógeno orgánico a mineral, que es el que se aplica con la molécula de urea. Y bueno, principalmente en el caso de gran parte de los suelos de Argentina, la constitución genética del suelo tiene muchísimo fósforo, pero no está disponible para las plantas, y gran parte de ese pasaje es a través de funciones microbianas, ya sea mediante simbiosis de la planta con organismos que le solubilizan el fósforo, o mediante reacciones enzimáticas que ocurren en el mismo suelo por los microorganismos que lo degradan. Y así también relacionado a la salud de la planta en cuanto a la resistencia a plagas y a enfermedades, que las enfermedades están causadas por microorganismos que habitan el suelo también. Algo interesante también es la degradación de compuestos tóxicos. Los microorganismos también tienen la capacidad de desintegrar moléculas que, si se acumulan, pueden generar problemas ambientales muy severos. Entonces las funciones son vitales y son esenciales. Podríamos decir que son aliados, obviamente, de los sistemas de producción. Pero de este microbioma del suelo también está el microbioma de la planta. Esta no sé si es una imagen muy feliz para mostrar, pero en sí lo que se ve es una plantita de maíz, por ejemplo, y acá tienen estos gráficos de torta. Lo que muestran es todos los colores distintos, son distintos grupos de bacterias. Acuérdense que en el suelo hay 1.000 millones de células de bacterias, y acá está muy simplificado. Y acá se ven, bueno, los distintos colores representan la variedad de especies que hay, ¿no? Esto sería la superficie de la hoja, todas las que hay, dentro de la hoja, cómo va cambiando la proporción. Fíjense, las porciones más grandes indican que hay más cantidad de ese organismo, cómo cambian en la raíz, dentro de la raíz y en el ambiente rizosférico también. Entonces, esto sería lo que está en recuadro de rojo, es lo que había en el suelo. Entonces vemos que el suelo es un ambiente muy diverso y que la planta va seleccionando y va permitiendo que proliferen ciertos grupos. Algunos, como los azules, siguen siendo cada vez más dominantes, y otros, por ejemplo, como los grises, en el suelo hay relativamente poco, pero después en la planta aumentan en algunos órganos y en otros no. Con los hongos la variedad es más baja, porque son en general menos grupos, pero también el suelo ofrece una cierta cantidad y se mantiene, en este caso, la mayor abundancia de los anaranjados. Con esto, lo que yo les quiero mostrar es que la planta vive asociada a microorganismos y que la planta constituye su propio microbioma a partir de la oferta que le da el suelo. No existe un sistema de producción agrícola en el cual se pueda separar la actividad de la planta de la actividad microbiana. Toda la planta crece en una matriz de suelo que está embebida de microorganismos, y todos estos microorganismos empiezan a proliferar dentro de la planta, dentro y en la superficie. Y cada uno tiene funciones que pueden mantenerse en un equilibrio, y en este caso vemos que una planta crece normalmente, o puede empezar a generarse el predominio de ciertos grupos en detrimento de otros ante ciertas circunstancias. Como por ejemplo puede ser que se dispare algún patógeno frente a una situación, por ejemplo, de mucha humedad. ¿Cuáles son las funciones de estos microorganismos? Yo creo que a grandes rasgos se podrían enumerar entre lo que es la promoción de crecimiento. Esta es una de los beneficios más estudiados, y es que la planta, cuando está asociada con ciertos microorganismos, crece más. Es por una producción hormonal en general, entonces, que estimula el crecimiento de la planta, y esto le permite alcanzar un estado de planta que compite mejor, por ejemplo, con malezas y por recursos escasos dentro de un lote. La mineralización de nutrientes poco móviles principalmente, en este caso serían, por ejemplo, las micorrizas, que crecen a nivel de la raíz, dentro de las raíces, y que aumentan la superficie de exploración radical y pueden tomar nutrientes que la raíz por sí sola no llegaría. La inducción sistémica de resistencia a patógenos es algo, patógenos y plagas,
es algo fascinante porque estos microorganismos también generan en la planta una respuesta en su sistema inmune que la hacen más resistente o más tolerante a patógenos y también puede repeler plagas. Esto se da también a través de las micorrizas, pero también a través de complejos bacterianos. Son un grupo grande de microorganismos que están actuando para mantener la salud de la planta. Obviamente el beneficio de la fijación de nitrógeno, tanto a nivel de raíces, con los nódulos, pero también se da a nivel de las hojas, a nivel del tallo. Ahí crecen bacterias que fijan el nitrógeno del aire, también a nivel, obviamente, no tienen el impacto agronómico que se puede ver en una leguminosa y en un nódulo, pero también están interactuando. Las resistencias a estrés, principalmente sequía, calor, inundación, eso es lo que marca que una planta pueda mantenerse por más tiempo en condiciones de retomar su crecimiento previo al estrés una vez que se pase esa situación desfavorable. Por ejemplo, yo siempre cuento que en un experimento que estaban viendo cómo actuaban las micorrizas en cuanto al estrés hídrico, se estaban haciendo crecer plantas con y sin estrés, obviamente manteniéndoles todas las condiciones estables, plantas de soja, y durante el fin de semana se cortó la luz en el invernáculo, y cuando volvió la investigadora a verlo, una colega del IFIBE, del Instituto de INTA de Córdoba, vio que estaba todo seco, pero bueno, las regó de nuevo con la esperanza de que, o sea, estaban todas marchitas las plantas, y las plantas que se recuperaron eran las que tenían micorrizas. Y esto lo que demuestra es que la micorriza, en conjunto con todos los otros microorganismos que viven en asociación con este hongo, porque hay muchas bacterias que crecen en las hifas del hongo, esto es más complejo por ahí que la sobresimplificación de darle una micorriza a la planta. Este complejo, esta asociación hongo-planta, fue la que permitió que se recuperara después de un estrés hídrico, y que el no tenerla representó que la planta se murió. Son condiciones extremas, pero que a campo también se pueden ir dando de a poquito, en parches, según las situaciones del suelo, y que eso después puede redundar en diferencias en rendimiento que nosotros captamos al momento de la cosecha. Pero entonces, si nosotros vemos que el suelo es una fuente inmensa de microorganismos, que todas las plantas crecen en asociación con microorganismos, todas crecen con microorganismos dentro de las raíces, en las superficies, en los tallos, en todo. ¿Lo podemos manejar? Pues nosotros podemos manejar fácilmente, mediante un análisis de suelo, reponer los nutrientes que faltan, corregir el pH si fuera necesario, tener en cuenta la situación, por ejemplo, de textura del suelo, clima, como para tener una aproximación de cuánto aportar. Pero con los microbiomas, si sabemos que son todos estos miles de especies y todo esto que está interactuando junto, podemos comprar, por ejemplo, como muestra un bidoncito de necesito una bacteria, necesito otra, y eso ya es más complicado porque está interactuando con todo y necesitamos un equilibrio. No es tan sencillo, pero yo les voy a mostrar ahora que sí es posible manejarlo. En el grupo de trabajo en el cual yo trabajo, valga la redundancia, se investigan mucho los efectos de los cultivos de cobertura desde hace ya muchos años, y entonces les voy a mostrar cómo incorporar cómo tener cultivos de cobertura en sistemas de siembra directa pueden afectar la composición de los microbiomas. Eso por un lado. Y después, en otra parte, les voy a mostrar una situación real de productor donde se ve el impacto de las prácticas de manejo en los microbiomas. Para la interpretación del trabajo y de estos resultados, yo siempre digo que tenemos que imaginarnos al suelo como una orquesta sinfónica, donde nosotros tenemos un conjunto de músicos, cada uno con su instrumento, y que hay un director, que es el que dirige, y que cada uno de ellos, cada uno de estos componentes ocupa un lugar. Hay distintos números de instrumentos, cada uno en su posición, y cada uno va a actuar más o menos según la sinfonía, según la música que se esté tocando. Todos responden a un esquema.
Y eso es la manera en la que nosotros tenemos que imaginar que está funcionando nuestro suelo. Es una orquesta. Nosotros somos los directores de esa orquesta y a través de prácticas de manejo podemos dirigirla. Pero quienes más dirigen todo esto es la constitución genética del suelo en general y las condiciones climáticas son las que pueden impactar muchísimo en lo que está pasando en ese suelo. Sin embargo, si nosotros tenemos la orquesta completa, podemos salir mejor o mejor parados de esas situaciones de estrés de suelo. Eso sería el microbioma en general, ¿no? Como grupos de microorganismos diminutos que no vemos, pero que son esenciales para la producción agrícola. Una consulta tengo yo. Sí. Sí, ¿es correcto pensar que o asociar mayores niveles de humedad suponete, yo me imagino dentro de nuestro país, con distintas texturas y con distintas temperaturas y con distintas humedades, hay una correlatividad en el aumento de la actividad microbiana o hay distintas, o también hay mucha actividad en suelos secos, en suelos con más temperatura, en suelos con menos cobertura? ¿Cómo sería eso? Sí, es una pregunta excelente, porque cuando yo empecé a estudiar esto, yo me imaginaba que los suelos más fértiles eran los suelos que tenían una mayor diversidad y que tenían más funciones, y la verdad es que no hay una regla directa en esto, una regla así simple, sino que los microorganismos están en todos lados y cada ambiente tiene su orquesta o su grupo microbiano, su comunidad adaptada. A mí me tocó trabajar con gente que había muestreado situaciones de la puna, no sé si alguno conoce las lagunas muy salinas, sódicas, pero extremadamente salinas sódicas del altiplano, Laguna Brava, por ejemplo, que están en La Rioja, y otras más, y es pura sal y arsénico, y tienen muchos microorganismos igual. La zona, por ejemplo, la Antártida, también. O sea, todos tienen la comunidad microbiana adaptada a ese ambiente. Todos tienen y tienen mucho. Y en el caso de los suelos de zonas más áridas, ellos tienen una gran diversidad. Esto fue motivo, bueno, a mí me generó mucha curiosidad esto, ¿por qué? Y estuve hablando con varios colegas, ¿por qué los suelos que son más áridos? Suelos, por ejemplo, los que yo muestré más al sur de la provincia de Córdoba, zona de Villa Huidobro, Villa Valeria, yo me acuerdo que fui a muestrear en la campaña del 2011-2012, o 2010-2011, perdón, y era extremadamente seca, fue una sequía terrible, y yo dije que no voy a encontrar nada. Y era donde había más diversidad de micorrizas, por ejemplo. De los otros estaba una diversidad adaptada, no conjunta, y una comunidad adaptada a ese ambiente. Y por lo que estuve leyendo, los ambientes que son menos favorables son los que tienen una mayor diversidad porque hay muchos microambientes que se generan y no son ambientes tan homogéneos como en las zonas donde hay mucha humedad, mucha disponibilidad de carbono, muchos nutrientes, entonces crecen todo un grupo de microorganismos que son los que son un poco más vagos, por decirlo así. Pero en las situaciones más áridas es sorprendente la gran diversidad que hay adaptada. Y en el caso de situaciones extremas, como de estos ambientes que están en el altiplano y que toleran una alta radiación y alta salinidad, tiene un gran interés biotecnológico para aplicarlos para remediar, por ejemplo, ese tipo de situaciones o para otras cosas. Pero hay mucha diversidad adaptada. Yo acá les voy a mostrar un poquito de eso también. Pero en cuanto a esta pregunta hay muchos, pero no son los mismos que están en las zonas húmedas. Y están trabajando de acuerdo a los requisitos, por ejemplo, de estrés hídrico, de mayores temperaturas, están más adaptados. No son los mismos, pero hay muchos igual. No sé si respondo a la pregunta, pero es una pregunta muy... me gusta Sí, mucho. perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Bien, de nada.
Y ahora con esto de los microbiomas y todo lo que se está empezando a ver, a esto de la gran cantidad de microorganismos que hay en el suelo y todos los que crecen en la planta, en los últimos años está teniendo mucho interés a nivel comercial también. Los semilleros, los grandes productores de semillas a nivel mundial, ven que el mejoramiento genético es medio que imposible para que logren, por lo que estaba viendo, se están logrando incrementos en la producción promedio de un 5% anual a través del mejoramiento genético a nivel global. Eso es muy poco porque la demanda de alimentación es mucho mayor que esto y lo que se espera para el 2050. El cambio climático está generando grandes estrés en los cultivos y fracasos de cosechas. Entonces lo que se está necesitando es cultivos que se banquen condiciones estresantes, que sigan produciendo porque la demanda va en incremento y que además el tema de la deficiencia de nutrientes por el mercado de fertilizantes, como que son condiciones que tienden a ser menos buenas, pero la demanda tiende a crecer cada vez más. Entonces, lo que se está empezando a investigar y cada vez más fuerte, incluso ya hay unas agrupaciones internacionales que estudian microbiomas a nivel industrial, es muy cerrado, trabajan las empresas, las industrias, para los investigadores nos cobran fortunas, entonces no podemos participar a ver qué están haciendo, pero una vez alguien, un colega que trabajaba en una empresa y con cual he colaborado acá también, me pasó todas las presentaciones, y el mejoramiento genético está dirigido a encontrar qué genes están codificando las mejores relaciones entre la planta y los microorganismos. Porque la planta filtra microorganismos que están en el suelo. Y entonces el mejoramiento genético no puede dejar de lado las relaciones benéficas de la planta y los microorganismos que le ofrece el suelo. Y esto es como que va cada vez más a buscarse ese tipo de estabilidad de rendimientos mediada a través de los microorganismos, de los microbiomas. Y es básicamente a través de la secreción de las raíces, que es la comunicación, como que la planta llama a la bacteria o al hongo. En general son bacterias, pero también hay otros grupos más. Se están viendo de qué manera se puede manipular para que la planta largue los llamados a las bacterias buenas, entonces reclute todo lo bueno y pueda tolerar mejor estrés. Los estreses. Sí, solo no alcanza. Sí, no, no alcanza, porque es muy grande la presión de producción para la superficie agrícola que hay y el incremento de la población. Entonces se necesita producir más y más estable, porque los ambientes están muy cambiantes. Y no queremos un super híbrido que produzca cuando se le da todo perfecto y que fracase si le falta algo. No, queremos que sea tener estabilidad y los microorganismos están demostrando que son los que generan esto. Pero bueno, hasta ahora no hay estudios y yo ya hace años que he empezado. Todavía no están, que yo sepa, a nivel comercial, pero están. Sí, están trabajando mucho en esto, ¿sí? Sí, están trabajando mucho porque es lo que en el corto plazo van a necesitar. Cómo producir en ambientes que no son tan buenos, pero que hay que producir igual y de buena calidad, que eso también es lo otro, ¿no? No solamente generar un grano, sino que ese grano tenga los nutrientes y las proteínas y lo que se necesite para alimentar, ya sea como forraje o alimentar directamente al ser humano, ¿no? Entonces, nosotros no estamos trabajando en mejoramiento genético, sí lo hemos estudiado aprovechando los bancos de germoplasma, por ejemplo, que tiene INTA, Marco Juárez. Hemos estudiado, por ejemplo, micorrizas. La idea es ampliarlo en 400 cultivares del banco de germoplasma que tienen todas sus características de producción y agronómicas evaluadas a lo largo de muchos años. Entonces podemos ver si eso se relaciona
con alguna relación microbiana, ¿no? En este caso elegimos uno, que son las micorrizas, que son los que siempre son microorganismos benéficos. Pero hay todo un set enorme, y la micorriza cada vez se sabe más que no trabaja sola, que trabaja con bacterias. Y entonces el enfoque que nosotros tenemos desde los proyectos de INTA es, no vamos a buscar una super cepa, no vamos a buscar mejorar las plantas, hacer una modificación genética, porque no es lo que nosotros hacemos, pero sí queremos identificar las prácticas de manejo que favorezcan el desarrollo de las mejores comunidades microbianas. Las mejores son las que se banquen estrés, que generen producción a pesar de las condiciones que pueden ser no muy favorables. Y en este caso, yo les voy a contar los ejemplos con cultivos de cobertura, y el juego cultivo de cobertura es fertilización en distintos ambientes. Así que bueno, en este caso, lo que les muestro es resultados después de 13 años de estudios de un experimento de largo plazo del INTA de Marcos Juárez. Es uno que prueba monocultivos de soja en comparación con situaciones también de cultivos de soja, pero que antes, durante el invierno, tienen un cultivo de cobertura, con o sin fertilización. Y así como a grandes rasgos lo que se puede ver, yo de ahora en más les voy a empezar a mostrar este tipo de gráficos, que lo que muestran es el número, la cantidad de especies, más o menos. Esa sería la interpretación. Los que están más altos tienen más especies, y los que tienen estas barritas así, o que se hacen las cajitas como más estiradas, quiere decir que tienen más variación entre muestras. Entonces, por ejemplo, este es un sistema de monocultivo de soja. Se ve que las más claritas son sin fertilización, tienden a tener más especies que las que están fertilizadas, y en este caso son las situaciones de soja con cultivos de cobertura. Se ve el mismo patrón, y en este caso un cultivo de cobertura fertilizado, cómo cambia el número de especies con una práctica de manejo. Esto es en un sitio de Marcos Juárez. Y la conclusión sería que en ausencia de cultivos de cobertura, que serían, en este caso, la fertilización tiene más impacto, ¿sí? El fertilizar baja mucho el número de especies con respecto a la situación sin fertilización. Esto en el sitio de Marcos Juárez. Acá esto responde un poco a la pregunta que me hicieron recién, no se pierdan con tantos dibujitos, pero acá acá es el que muestra también lo mismo, la diversidad, es decir, el número de especies. Los oscuros es un sistema tradicional, y el clarito un sistema sustentable. Este es el que incorpora cultivos de cobertura, menos fertilización. Esto es un estudio que lo están haciendo, es un experimento de sistemas intensificados de Bayer, que se iniciaron en el año 2015, el muestreo se hizo en el 2019, y acá hay distintos suelos. Los suelos de Navarro, en la provincia de Buenos Aires, un argidol típico, los suelos de Mansilla, que son argidoles vérticos de Entre Ríos, y este último que es de Buenos Aires, también de la localidad de América, un aplustó léntico. Esto tiene mucho más arena, es más árido, y acá lo que podemos ver es que en cuanto al número de especies, si lo viéramos solamente como un promedio de cada par, vemos que este suelo, que es el suelo más árido, fíjense cómo el sustentable se va para arriba con respecto a los demás. Y el que tiene las tecnologías menos buenas, digamos, tiene más variabilidad que el que tiene un manejo con cultivos de cobertura más sustentable. En este caso se ve un patrón similar, mientras que en este no hay tanta diferencia en cuanto al número de especies. Esto lo que está mostrando en sí, lo podemos ver un poquito reflejado acá, que acá lo que se ve es cuando, esto es un gráfico que muestra la composición de esa comunidad microbiana. Y acá lo que se ve es que
estos son los suelos que tienen un sistema tradicional, y este es el sistema sustentable, los claritos, y están agrupados por colores porque lo que se ve que los suelos que son más parecidos entre sí están más juntos. En sí, cada localidad es lo que se ve la importancia de la ubicación geográfica en la determinación de la composición de ese microbioma. Esta localidad, independientemente de los sitios, son más parecidos entre sí que los demás. Esta es más parecida entre sus sitios que con los de América y con los de Mansilla. Mansilla es el que tiene la mayor variabilidad en cuanto a los resultados que se obtenían en distintas situaciones. Estos dos es interesante ver que se ubican en el mismo eje, si consideráramos el eje 1. ¿Sí? Bueno, este otro gráfico nos muestra más o menos lo mismo. En sí lo que se ve, es un gráfico de barras, pero que está mostrando la abundancia relativa de todas las especies que había, muy agrupadas, y esto es como un gráfico de un arbolito, que los que están en la misma rama significa que son más parecidos entre sí. Y acá lo que se ve es que los suelos de Entre Ríos forman un grupo distinto con respecto a los de Buenos Aires. Los de Buenos Aires se separan el éntico del argiodol, el aplustol del argiodol, pero están mantenidos en el mismo arbolito, es decir, que son más parecidos entre sí que los suelos de Entre Ríos. Entonces lo que quiere decir es que cada suelo tiene su microbioma autóctono. Esta palabra es esencial. Son generados, han evolucionado en esos suelos por la constitución genética que tiene el suelo mismo. Y que cada grupo de estos microorganismos está preparado para actuar en ese sistema, ya sea un éntico o un aplustol o un argiodol, están muy diferenciados según la ubicación geográfica. Entonces, no hay reglas generales de manejo de microbiomas, pero sí se sabe que hay ciertas prácticas de manejo que son mejores que otras. Como veíamos, un sistema con cultivos de cobertura en distintos suelos puede actuar más o menos pronunciado, pero en sí está impactando en disminuir la variabilidad. Fíjense cómo disminuye siempre la variabilidad entre una muestra y otra. Si hay cultivos de cobertura, en general la variabilidad es más chiquita. Cuando no hay, la variabilidad es más grande. Es en mayor o menor medida según la ubicación en la cual se encuentre ese lote. Esta es otra situación, esta es en oliveros, también iniciado en el 2006 este experimento, y lo que está evaluando es la rotación maíz, soja, trigo, soja, versus esta misma rotación, pero con cultivos de cobertura previo al cultivo de verano. En este caso, lo que les estoy mostrando es un muestreo que se hizo a la cosecha del cultivo de maíz. Ese maíz tenía vicia como cultivo de cobertura. Y tiene además un tratamiento que es, se fertiliza todo el experimento, pero las gramíneas en la rotación, sería el trigo y el maíz, y a veces el cultivo de cobertura, según un espesor de soja o de maíz, tienen la fertilización nitrogenada, una fertilización para reposición y según diagnóstico de fertilidad de suelos, y hay un tratamiento que tiene un plus de nitrógeno como para potenciar más y tener más rendimiento. Y en sí lo que se ve, acá en rojo es el barbecho, y en verde lo que pasaba con la vicia, es que con una situación de nitrógeno normal, aplicado, se ve cómo baja el número de especies en las situaciones de barbecho, es decir, en la rotación que tenía barbecho durante el invierno. Con la vicia se ve que a la cosecha del maíz había más especies. En este caso, con ese plus de N, aumenta un poco la variabilidad en las situaciones de barbecho y baja un poco más la de vicia, pero mantiene un número de especies que no llega a ser tan alto como el que tenía el barbecho
no tenía barbecho, sino que tenía vicia, ¿no? Acá lo que se ve a grandes rasgos es que la vicia está generando un efecto. Fíjense qué pasa si se le aplica nitrógeno y se evalúa en las situaciones de barbecho, como en general tienden a ser más bajos el número de especies, pero que cuando hay vicia en general son más parecidos. Siempre el cultivo de cobertura es como que tiende a atenuar las diferencias y bajar la variabilidad a lo largo de todo un lote. Y acá lo que se ve es el mismo gráfico, el arbolito con las ramas. Los que están en las mismas ramas agrupados son más parecidos entre sí, y la situación de barbecho con un adicional de nitrógeno se separa de todos los demás. Podríamos decir que esta situación, si nosotros lo comparamos con la producción, el rendimiento, la estabilidad de rendimiento, podríamos decir que esta es mejor y que estos microorganismos están actuando y están favoreciendo la producción con respecto a esta situación de barbecho con una dosis alta de nitrógeno. Eh, Mira, me quedan, estas son ya estoy terminando, como quieran, es lo mismo. Eh, Bárbaro, sí, esto es para finalizar. Es un ejemplo puntual, porque muchas veces nosotros cuando lo evaluamos a todo esto de las prácticas de manejo y los microbiomas, lo hacemos sobre experimentos o sobre situaciones en condiciones controladas, donde tenemos medido todo, pero lo que queda por saber es realmente el impacto en el rendimiento, el impacto a nivel de lote, cuando pasa algo a nivel de microbiomas. Yo lo que creo es que todo este conjunto de microorganismos está actuando, pero nosotros no lo vemos, no vemos el efecto porque son contribuciones chicas o que se pierden en la variabilidad total del lote. Pero puede haber situaciones en las cuales veamos ese desequilibrio, y esto sería a través, por ejemplo, de un brote de patógenos. Los patógenos forman parte de todo el conjunto de microorganismos, están ahí, se pueden comportar como que no hacen nada malo para el cultivo, porque se alimentan de restos de rastrojos o de lo que quede de una cosecha a otra, y se mantienen ahí. Pueden cumplir sus ciclos de vida sin afectar negativamente los rendimientos. Pero hay situaciones, como por ejemplo esta, donde nos llegó una consulta específicamente al fitopatólogo de la estación experimental, donde un lote de producción de trigo que estaba preparado para rendir el máximo, al momento de cosecharlo tuvieron unas 80 hectáreas con una reducción del 50% de rendimientos con respecto al resto, y en sí era la misma variedad y no había ningún factor ambiental que uno pudiera predecir, bueno, pasó esto, no había malezas, no había nada. Entonces no sabían por qué se había bajado así el rendimiento. Cuando, bueno, obviamente se consultó a distintos especialistas, y el fitopatólogo, cuando fue al lote, lo que vio es que el trigo tenía los nudos oscurecidos en ese sector. Y dijo, esto no es normal, esto es como una podredumbre, que lo que hizo fue que no dejó llegar los fotoasimilados a la espiga, entonces la espiga quedó vacía. Y fue en un momento puntual en donde se estaba haciendo el llenado de granos, ya se habían formado las espigas, pero no se pudo llenar. Y entonces había que determinar qué fue lo que causó esto. Había algunas hipótesis de qué podía ser, por qué, y se empezó a ver, a investigar qué había pasado. Se hicieron colaboraciones con distintos grupos, especialistas, y bueno, lo que se acordó es, bueno, veamos qué hay ahí en esos nudos de las plantas, vamos a aislarlo y ver qué es, porque la duda que se generaba es, guarda que si este es un patógeno que puede llegar a ser, puede expandirse a nivel regional, puede generar un impacto económico a nivel provincial, regional o mundial. No sabemos qué es o por qué está ahí, si no lo esperábamos.
Cuando se hizo la extracción de esto, se pudo identificar, primero se hizo, esto es una placa donde se hace crecer lo que hay ahí. Estas son las colonias, es decir, todo el conjunto de una especie que estaba. Se lo saca y a través justamente también de técnicas de ADN se pudo ver que era una especie que se llama Pantoea. Entonces, una vez que se lo identifica, empezamos a ver, bueno, cuáles son las condiciones que predisponen para que estas especies, este grupo de especies, predominen y que generen estos problemas. Y bueno, lo que se pudo ver es que estas especies predominan en ambientes, en sistemas de producción de arroz o de cebolla, donde hay tejidos que tienen mucha humedad, sistemas muy húmedos. Y entonces, bueno, sí, ese año había sido especialmente llovedor, ahí había llovido mucho, pero en toda la superficie había llovido, no solamente ahí en ese sector donde se vio ese problema de rendimiento. Entonces sí, había mucha humedad, pero había algo más que hizo que generara este problema. Era la misma variedad, había tenido el mismo manejo, pero había la particularidad de que en general todo ese lote tenía una alta presencia de gramíneas en la rotación, mucha gramínea, mucho carbono aportado, y que en ese sector la única diferencia que había con el resto del lote es que le habían aplicado más fungicidas, porque habían sobrado de otros lotes y bueno, por las dudas, y además para no tirarlo, lo aplicaron ahí. Y bueno, no sabemos si es casualidad o por qué, pero eso generó un desequilibrio a nivel de microbioma que hizo que se disparara esta bacteria y que generara un impacto económico tan grande que se vio, se identificó. Si esto hubiera sido un problema chiquito, digamos, una merma en el rendimiento chica, bueno, por ahí uno la deja pasar. Pero como fue tan grande, se llegó a estudiar y a identificar y a descartar la posibilidad de que esto se multiplique en otros lotes, porque había sido un problema puntual como consecuencia de la práctica de manejo. Al tener tantas gramíneas tenía mucha fertilización y probablemente a la aplicación de ese fungicida que se aplicó más veces de las que se debía. Entonces se descartó el problema que podría haber tenido. Pero esto lo que demuestra es que mientras el conjunto de microorganismos esté actuando medianamente bien, no genere problemas, pasa desapercibido. El tema es cuando ya se alteró tanto que frente a un problema como fue un exceso hídrico, predomina algo, prolifera algo que nosotros no esperamos y que no queremos. Entonces, a nivel general, lo que se ve es que en un cultivo de cobertura, o sea, por ejemplo, los cultivos de cobertura siempre atenúan impacto de manejo y bajan la variabilidad a nivel de lote. Que cada región geográfica tiene su microbioma autóctono y que no existen reglas universales y que no va a haber un manejo que sea universalmente aplicado, como pasa, ¿no? Teniendo en cuenta distintos objetivos de producción. En el caso de la vicia, como cultivo de cobertura, lo mismo que se vio en el caso de Marcos Juárez, donde había otros cultivos de cobertura. Y para mí lo que es especialmente importante recalcar es que solo sabemos que está pasando algo mal cuando vemos algo ya muy contundente en cuanto a lo que es microorganismo, porque creo que estamos más preparados para identificar problemas más grandes, como puede ser un problema de encharcamiento, un problema de sequía o algo así heavy, algo grosso. Pero cuando pasa algo que es más chiquito, que está más puntualmente ligado a este tipo de organismo del suelo, nos cuesta un poco más de visualizarlo, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que somos nosotros los que manejamos el microbioma, nosotros manejamos la orquesta que tenemos en nuestro suelo. Nosotros podemos manejar esta orquesta, o podemos manejar la orquesta que estaba preparada para nuestros suelos, que es la mejor aliada, porque es la que está preparada para producir plantas exitosamente frente a condiciones adversas. Nosotros queremos la mejor comunidad de los suelos áridos, que no va a ser la misma de los suelos húmedos, pero que sí tienen un patrón general, y es que atenúan la variabilidad en la composición del microbioma a nivel de lote, es como que se homogeneiza. Y eso puede traer como resultado que
hace que todo el lote a nivel general sea más tolerante a situaciones adversas, hasta el punto que lo pueda dar, ¿no? El microbioma no va a salvar una producción, pero sí puede suavizar las adversidades. Así que bueno, eso era lo que quería contarles hoy. Les agradezco mucho la atención, las preguntas y bueno, los agradecimientos. Esto es un estudio que se hizo en colaboración con distintas estaciones experimentales, bueno, la empresa Bayer, el INTA Castelar, un convenio con laboratorios de Europa y bueno, y seguimos trabajando en esto también. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Hola Juan, ¿cómo andás, Alessandro? Hola Valeria, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? Sandro debe haber visto esta presentación ya otras veces. Sí, Vale, no, te consulto porque lo que vos contaste en la charla es lo que nosotros estamos viendo con Luis Wall, que estamos trabajando y vas en la misma línea de trabajo tuya. Y lo que veo es que como que no sabemos cómo encajar los policultivos con respecto a la variabilidad. Todavía no lo tenemos claro. ¿Qué opinión tenés de los policultivos? Sobre todo, ¿base leguminosa o base gramínea? Te cuento lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos policultivo fundamentalmente base vicia y tréboles y policultivo base gramíneas con la mezcla. Nosotros mezclamos todas las gramíneas, las que tengamos en el campo las mezclamos. ¿Cómo ves la variabilidad del microbioma en esos sistemas? Si lo han medido, si estás viendo algo, si estás pensando en estudiarlo. He medido algo con respecto a esto en la chacra experimental de Barro, que ellos también hacían distintos policultivos y acá también lo hemos visto en algunos experimentos. En sí, lo que he visto, lo que hemos visto en estos años, es que es increíble cómo queda un efecto después de la cosecha del cultivo de verano, todavía se ven las secuelas del antecesor que tenía. Y que siempre refleja, normalmente, ¿no? Refleja la diversidad de plantas que tenía el cultivo de cobertura. Y en general siempre las mayores diversidades o como que hay más cantidad de microorganismos se da cuando hay presencia de leguminosas. Como que la leguminosa tiene ahí como un pool, le da algo muy bueno a los microorganismos porque proliferan muchos. Pero no tenemos concretamente comparaciones de policultivo versus no policultivo. O sea, teníamos o el policultivo o nada. Claro. No la comparación. Lo que yo creo, opino, esto a nivel de opinión, es que mientras más especies hay en la mezcla, uno podría pensar que se favorece más una comunidad más diversificada. Eso sí es lo que yo esperaría encontrar. A lo mejor a nivel de microbioma no lo podemos detectar con estas tecnologías, pero es esperable que haya una mayor diversidad de microorganismos, porque la característica de los tejidos, la composición de los tejidos, de los exudados, de las raíces, cada planta tiene su propio patrón. Entonces, eso atrae a una comunidad específica que lo que sí es cierto y que siempre pasa es que cada planta tiene su composición microbiana. Entonces es de esperar que si tenemos muchas plantas de muchas especies, vamos a favorecer la proliferación de comunidades muy diversas.
y distintas comunidades. Como esa plantita que yo le mostré es propia de cada tipo de cultivo, de cada planta. Entonces vamos a generar una diversidad más alta. Hola. Hola. Vos sabés que cuando vos me decís de que hiciste cultivo de cobertura con vicia, ¿te acordás qué vicia era? No. Porque No, nosotros hemos medido con dos tipos de vicia y si era sativa, te va a pasar eso. Ahora, si era la villosa, capaz que es lo que nosotros hemos medido, ojo al piojo, ¿no? Sí. Hay mucha diferencia entre las vicias. Mucha diferencia. Sí. Yo no sé. Y al nitrógeno. Uno es como captura nitrógeno y ahí se te disparan los números terriblemente. Entonces, por eso preguntaba yo, a veces nosotros no nos dimos cuenta hasta que, bueno, cuando empezamos a repetir y un año cambiamos de cultivo de cobertura con vicia, dijimos, acá está lo que veníamos observando de esa captura de nitrógeno elevada. Entonces, pero no nos dedicábamos fundamentalmente a medir eso, entonces es como un comentario que hago, pero a veces es interesante tenerlo en cuenta. Cuando se trabaja con vicia, ahora otro año hicimos un consociado y ya la cosa es como decís vos, es como que el ambiente microbiano se ve fortalecido con el aporte de gramíneas, Sí. sin medir específicamente eso. Bien, sí. Y otra de las cosas que te iba a consultar, ¿por qué le pusieron fungicida si era el Ananatis, la erguiña, que es una bacteria? La pantoea. No, pero no era para Bueno, tratar antes eso. se llamaba erguiña. Ah, Está bien, no, antes se llamaba. Soy no viejo, sabía. por eso soy viejo. No era para controlar eso, Ah, porque no sabían que tenían ese problema, hasta que lo vieron. Pero eso se hizo mucho después. sí, Como que se hizo post-mortem, digamos. Cuando el cultivo estaba en pie no se le había visto ningún problema porque parecía un cultivo sano. sí, de Eso cualquier es forma. el único factor que tuvo de diferencia. No sabemos si eso fue lo que, pero fue la diferencia que tenía con todo el resto del lote. De cualquier forma, en esa imagen, es muy raro que una bacteria se comporte de esa forma. Está detectado como un problema en el arroz. Sí, Uno ve esa imagen sí, y vos ves esa imagen sí. espectral y es muy raro que cómo ha hecho esa bacteria para contagiar tan parejito todo. Es difícil, pero se da, ¿eh? Sí, yo creo que eso fue como, eh, como como una vez se dice, la puntita del iceberg, donde vemos todo lo que está pasando a nivel de lote que lo desconocemos absolutamente y que solamente podemos asomarnos a ver un poquito y a decir, bueno, esto posiblemente es por esto, pero recién lo estamos viendo. Y recién ahora tenemos manera. Sí, sí. Terrible, sí. Es que se sabe muy poco, sí, se sabe muy poco de esto. Hasta lo que o sea, sabemos que la planta vive embebida en esto, que hay estudios que dicen que si hay más de un grupo, por ahí es mejor para la planta. eh, pero en sí la diversidad es tan grande que recién se conoce muy poquito en cuanto a, bueno, el impacto económico de esto. Eh, yo creo que mientras esté todo bien,
pasa completamente desapercibido. Y cuando hay un problema, a veces se puede determinar cuál es y otras veces no. Nosotros hicimos, Sí, para mí sí, 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 nosotros sí. hemos usado en unos ensayos combinación con tricoderma y Bacillus subtilis. Ujú. Y es increíble y con micorrizas, ¿no? Cómo ha favorecido el desarrollo, el arranque, todo de la planta. Es bárbaro. Esa combinación, te digo que ha funcionado espectacularmente, espectacularmente. Es una cosa a tener en cuenta, porque mi Sí, es muy bueno. sí, Es muy bueno, sí, pero claro, falta tiempo de estudio. Uf. sí, sí, sí. Valeria, Recién, ¿podrás compartir la imagen del mapa de rendimiento ahí que tenía una consulta para hacer? aquí está. ¿Lo ven? ¿O todavía no? ¿Ok? La anterior, la anterior. Sí, ahí está. No sé si lo voy a poder responder. Ustedes saben más de esto que yo. No, no, es que realmente cuando veo la imagen, Sí. veo el corte de la cosechadora, un problema. No, yo lo escuchaba. Sí. No sé si lo llegan a ver, como que la franja derecha, donde está prácticamente la zona de menor Sí, rendimiento, sí. está también el corte de la cosechadora ahí. Ah, sí, bien. Ah, sí, sí. No, 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 no. No sé. Sí, no sé. En eso no sé. Vale, buenas tardes, Seba Muñoz te habla. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Seba. andan? Sí, Ahora aguardame un segundito y te dejamos para el postre, Seba. bueno, dale. Walter, dale. ¿Querés hacer la consulta, Walter? Hola, buenas noches. Hola, Walter. No, hablando, no entiendo mucho de esto, pero sí que algunas empresas te ofrecen inocular los trigos con azospirillum. Eso es muy importante. ¿Usted ha estudiado? Sí. Em, yo cuando Yo lo estudié, hice, pero no me di nada, no sé. eh, yo me puse a indagar mucho en esto. Yo trabajé bastante evaluando productos comerciales y lo sigo haciendo para registro y siempre estamos trabajando en esto. Y
La verdad es que son organismos, microorganismos que están siempre en el suelo. Son benéficos, está visto que tienen un poder promotor de crecimiento con distintos mecanismos. Y la importancia que podría tener la inoculación es que este tipo de microorganismos actúan por un fenómeno que se llama quorum sensing. Cuando hay muchos, actúan mejor. Hay un ejemplo que yo lo busqué, estuve viendo bastante esto de quorum sensing y por qué aplicar un microorganismo que ya está en el suelo. Y lo que tiene este grupo es que cuando hay muchos, actúan. Y en un ejemplo que es cuando se descubrió este fenómeno, está en YouTube, es una presentación muy buena, una charla TED, y dice que esto se vio cuando estaban estudiando un microorganismo que tenía propiedades fluorescentes. Y que cuando lo tenían en un recipiente, cuando estaba aislado, no era fluorescente. Pero cuando se multiplicaba y había muchos, sí. Cuando había muchos, sí. Entonces lo que se vio es que hay microorganismos que cuando hay muchos, se empiezan a, como que la comunicación que tienen entre uno y otro se empiezan a detectar y empiezan a generar una respuesta o un mecanismo, como puede ser la fluorescencia, que no se ve cuando están solos. Esto es lo que pasa con Azospirillum. Si hay muchos, si se concentra a nivel de la rizósfera, que es donde hay una gran selección por parte de la planta, que es el primer paso de selección de la planta de todos los microorganismos que tiene el suelo, se expresa ese beneficio. Que cuando están solitos, aislados en el suelo, como están dentro de toda esa matriz de miles y miles de especies, por ahí solos no llegan. Pueden ayudar al inicio del cultivo. Eso sí, esa sería la explicación, siempre y cuando la formulación sea buena, la aplicación sea buena, el tiempo que permanece en el suelo hasta que germina la planta sea, digamos, el acorde para que la bacteria pueda generar el efecto, colonizar la raíz. Yo creo que sí son buenos. Lo que me genera un poco de duda es la aplicación de cualquier Azospirillum en cualquier parte, cuando sabemos que existe un microbioma que es autóctono. Pero bueno, no tenemos un Azospirillum para cada ambiente, ¿no? Ni tampoco evidencia de que actúe diferente en un ambiente u otro, a menos que yo conozca. Así que yo creo que sí puede ser una buena alternativa para estimular esa acción microbiana, ese beneficio biológico para que el cultivo arranque mejor. Que quizás no se manifieste en el cultivo, pero no quiere decir que no sea bueno, ¿vale? ¿No? Claro que sí. Sí. Valeria, nosotros también lo probamos al Azospirillum, el brasilensis. Sí. Es como decís vos, es muy difícil de manipular, porque al ser un organismo vivo hay que tener mucho cuidado. Sí. Y lo que nosotros pudimos medir es que sirve mucho de arrancador. Después no sé si conviene hacer esa inversión para solamente que sea el promotor de crecimiento. No lo sé. Al lado de otras cosas me quedaría con otras cosas, pero no lo sé. Ahora puede haber otras cepas, qué sé yo, no sé. Pero en el momento que nosotros lo medimos pasaba eso. Pero... Cuando dice nosotros, Alfredo, de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien, sí. Nosotros que bueno, los aliados. Estoy desactualizado. No. Un jefe. En serio. Seba. Estás ahí, Seba, y querías hacer una consulta. Tenemos tiempo. Sí, estoy por acá y bueno. Tenemos tiempo si Ahora todos sí, quieran a Yo tengo un par. Bien, primero saludar a Vale, muy buena la presentación. Somos La conocemos. acá del experimental. Lo Nos tengo conocemos bastante. Así que, un poco, que después vi que lo que iba a preguntar ya se aportó también en el chat de si ese lote que está con el mapeo de rendimiento se podría conseguirlo si se hizo algún tipo de imagen satelital o algún análisis
sacarlo, ese ruido que nos mete el mapa de rendimiento. Y por otro lado, que quizás me lo perdí porque justo salí 5 minutos, si eso que se vio en el trigo, se vio en la región, aquí en la zona de Marcos Juárez, o de donde estaba ese lote, si fue algo que se pudo detectar en otros lotes, o si tuviste muchas consultas en el laboratorio respecto a esta problemática. No lo vimos en ningún, por lo menos nunca se consultó sobre esto. Lo cual no quiere decir que no esté, o sea, que este problema no esté pasando, pero poquito. Como que lo llegamos a ver porque fue tan grande y tan marcado que generó una movilización a nivel de todos los especialistas que trabajaron en eso. Y había fondos para investigar qué pasó. Si no, a lo mejor, bueno, hubiera quedado como un problema aislado de una campaña que después no se repitió ahí, o por lo menos no en la magnitud que se expresó ese año. Pero los patógenos están en todos lados siempre. Depende del manejo si se van a expresar o no, pero están en el lote. Bien. Bueno, muchas gracias. Consulto, hola. Más que nada, al detectar estos tipos de microorganismos, ¿puede haber una posibilidad después de aislarlo en un futuro y usarlo como probiótico, no sé, para inocular otras áreas que nos encuentran? Sí. Lo que pasa con estos microorganismos es que son muy poquitos los que se aíslan. Toda la magnitud enorme de microorganismos que hay en el suelo, solamente se dice que es aproximadamente un 10% o menos, 5, algunos dicen un 10, otros dicen un 1% lo que se puede aislar. Aislar es hacerlo crecer en un medio artificial. Hay algunos que no crecen en medios artificiales y solamente se pueden sacar y ver a través de ADN. Entonces hay que ver la manera de poder, o sea, ya se tiene que hacer todo otro tipo de estudios para poder multiplicarlos. Porque acá en mi zona hay una empresa que tiene aislado un probiótico que lo usan para agua salada, para consumo animal, y está dando muy buenos resultados. O sea, agua amarga y salada que no consumen los animales tiene una muy buena respuesta. Y hay productores en la zona que usan esa misma agua para regar la huerta, con esa misma agua salada. Impresionante el cambio que tiene en el agua del riego. Y de la misma manera se estaba planteando, porque el CONICET está trabajando e investigando un poco más en profundidad sobre esa bacteria. Él la trajo de otro país, creo, y la patentó acá en Argentina, y bueno, y ahora él no, en el desarrollo, en la parte verde no le interesa, pero como tema acá, los bajos submeridionales, cerca de Santa Fe también hay muchas partes salinas, más que nada sódica, y se a ver de qué manera podía impactar también, no sé, agregando la semilla de alguna manera, ¿no? Sí. Yo no sé si un probiótico es en realidad un microorganismo, o se está refiriendo a un microorganismo o a una molécula que favorece la proliferación de cierto grupo de microorganismos. Porque están los prebióticos, los probióticos y bueno, ya el microorganismo en sí. Yo creo que para sistemas que son con limitaciones ya muy severas, muy marcados, como pueden ser los sistemas salinos, ahí sí es muy digamos, tiene un impacto y que es donde tienen el mayor aprovechamiento este tipo de microorganismos o de procesos microbianos. Y es en donde más se puede aprovechar, valga la redundancia, este tipo de beneficios. Está muy bueno que ya se hayan identificado. No siempre se pueden aislar. Algunos es que hay que hacer, digamos, se pueden llegar a producir industrialmente, pero no tan fácil como un cultivo, como se hace en la producción, por ejemplo, de Azospirillum o de Bradyrhizobia. ¿No? Hay algunos que son más complicados porque no crecen en medios de cultivo. Pero sí se pueden llegar a ver la manera de reproducirlos para que se puedan utilizar y aprovechar los beneficios. Bueno, gracias. No sé si di la respuesta.
Vale, el concepto con el que habíamos planteado en un principio de el manejo variable, bueno, yo siempre voy por el lado de la variabilidad del manejo porque me ayuda a entenderlo también y me ayudó mucho una vez una experiencia que tuve en Mozambique, unos viajes que gracias al INTA me permitió llevar a cabo, y a la gente le tenía lo que hacían para autoconsumo, digamos, para autoabastecimiento, hacerle entender la importancia, por ejemplo, de la cobertura, de mantener el suelo fresco, húmedo. Entonces, se me ocurrió decirle, si fuera un microorganismo, ¿dónde les gustaría vivir? Imagínate Mozambique, 60 grados en la sombra, y tocabas el suelo, bueno, y le hacía ver la diferencia entre lo que estaba en la sombra, considerando la brecha cultural que había, ¿no? La gente le tenía que llegar de alguna manera. Y es válido ese concepto de decir, bueno, pensar más allá de que tengo que fertilizar porque quiero que venga el maíz lindo, que venga la soja lindo, que eso. Es válido pensar en que tengo que procurar que estoy cultivando vida y que ello depende del cultivo que vaya a tener. Es decir, cuando vaya a hacer manejo variable, decir, bueno, aportar la cobertura, aportar pensar en eso, ¿no? Alisar un poco los conceptos, no siempre pensando solamente en la lluvia que vendrá, en la fertilidad. Obviamente que sí, que uno se maneja, pero creo que el tener esa mirada más plana, pero más proyectada hacia otro nivel, ¿no? De pensar en que voy a fertilizar porque estoy alimentando un ecosistema, voy a mantener cobertura porque la estoy protegiendo, voy a hacer un manejo variable en esa zona puntual porque quiero focalizarme en que hay vida y que si hay vida el cultivo va a prosperar, digamos, ¿no? ¿Es válido o no, digamos? No, Es decir, no, que esos microorganismos tienen pero- capacidad de recuperarse rápidamente, porque bueno, uno dice, bueno, cuando hay mucha sequía, los cultivos pero cuando llueve se explota se prolifera, entonces como que tiene ese efecto de recuperación. No sé si me explico. O cuidándolo, no sé si me congeló, tengo más probabilidad de que haya mucho más respuesta ante una lluvia. No sé si es claro el concepto, o hice mucho lío. Sí. Tengo un poquito de delay, ¿no? No, sí, está muy claro. Lo que agregaría es que sí. ¿Escuchan? Yo sí te escucho, pero me parece que yo... Me voy a sacar la cámara. Bien. No, debo ser yo. Me saco la cámara por las dudas. Lo que le agregaría es que todos estos microorganismos no son fotosintéticos, no pueden tomar carbono del dióxido de carbono como las plantas. Entonces necesitan el carbono. Básicamente poniendo una planta viva le estás dando carbono, le estás dando de comer. No solamente el fertilizante, es el carbono que se le está dando, lo que contribuye en gran manera. Que es todo válido, pero además, para sumarle, ¿no? Todo lo que mencionaste, es que se le está dando carbono fácilmente disponible, con distintas composición química según la especie. Entonces, mientras más variedad, mejor, porque va a permitir que proliferen distintos microorganismos. Entonces se mantienen ahí activos, ¿no? Pero eso es lo único que le agregaría. Claro, exactamente. Sí, obviamente que el concepto es como que es difícil aislarlo. Entonces, por ahí, aislar las variables, ¿no? Atender las variables puntualmente, pero hay una tendencia a simplificar demasiado en la agricultura y cada vez más. Y bueno, me parece que es mucho más armonioso ese concepto, como que decimos obviamente con carbono, pero pensando en que hay vida. Y la pregunta, quiero reforzar lo que te consulté ahí, es que ¿tiene facilidad de recuperación los microorganismos? Es decir, después de un año seco o de una temporada seca en un suelo desnudo, un suelo castigado con la inclemencia, ¿tiene capacidad de recuperación? O sea, no sé cómo se dice.
Sí, porque las bacterias quedan retenidas y quedan ahí en estados latentes y el pool de bacterias que tiene el suelo es enorme, es inmenso. Además, bueno, se van con las corrientes de aire, hay algunas que van con la semilla, es como que hay se pueden recuperar en gran medida, pero también se pueden perder. Claro. ¿no? Pero sí se restablecen, quedan ahí latentes y después se restablecen. Sí, obviamente. Sí. Pero me refiero si ante un suelo con cobertura y sin cobertura, supongo, ¿no? O sea, Sí. Jugamos una carrera, a ver qué, en el momento óptimo, en el que más se hace falta, en un momento crítico del cultivo, en el que más se hace falta nutrientes, actividad microbiológica, todo eso. ¿Cuál llega en las mejor condiciones? ¿Aquel que tuvo cobertura o el que no tuvo cobertura? ¿O los dos llegan igual? Y es un conjunto de la variable, o sea, cómo está el ciclo del cultivo. Y el ciclo viene bárbaro porque tiene toda la humedad, tiene todos los nutrientes y tiene todo, probablemente no veamos un efecto grande de la microbiología, claro. El tema es si empieza a faltar algo. Claro. Por ejemplo, si falta agua, las micorrizas, yo siempre hablo de las micorrizas porque es en lo que más he trabajado y es como un microorganismo modelo, ¿no? Porque es simple de ver los efectos. Si uno tiene un cultivo de cobertura, previo a un cultivo de verano, la cantidad de micorriza con la que arranca el cultivo es muy superior si tiene cultivo de cobertura versus si no lo tiene. Entonces ese cultivo va a estar mejor preparado para un estrés. Y eso pasa con muchos grupos bacterianos. También con los patógenos, ¿no? Que pueden proliferar en esa condición de estrés y a lo mejor están más atenuados cuando hay cultivos de cobertura porque hay más variedad y se atenúa la variabilidad entre sitios también, entonces... Claro, sí. Entonces al revés de lo que lo hace. Está bien, pero bueno, cuando las cosas empiezan a fallar, la que se ve favorecida es aquella que tuvo más cuidado, digamos. El buffer ese que hablamos. Sí. Exactamente, es como un seguro que uno tiene ahí contratado, que cuando uno no lo necesita está todo bien, pero cuando lo necesitas, qué bueno es tener un buen seguro que te cubra todo. Eso es el concepto del manejo de todo lo que vive en el suelo. Tenerlo ahí principalmente en las malas. En las buenas, por ahí no lo vemos. Están actuando, definitivamente, porque hay muchos procesos que están ahí existiendo. Pero no lo podemos medir porque no tenemos una situación de referencia sin el microorganismo, ¿no? Pero están. Tengo una consulta. Sí, dale. ¿Qué tal, Valeria? Hola. Acá de Santa Rosa La Pampa. Bueno, nada, excelente, muy buena presentación. Por ahí anduvo medio mal internet mío, así que yo te quería consultar, tal vez lo dijiste. ¿Qué opinión tenés con respecto a los microorganismos en aquellos suelos donde hay quemas controladas y demás? Te comento porque acá en esta zona y justamente en un campo donde estoy trabajando yo, me propusieron varias veces de hacer una quema controlada. Sí. Y bueno, no, te soy sincero, mucho no sabía, yo tenía un poco más cuidado el tema de los microorganismos, entonces no sabía si encarar o no, y bueno, no. Quería preguntarte qué opinión tenés vos, si es factible, no es factible, se atenta un poco contra los microorganismos. Sí. No, un poco eso. Sí. En esto yo estoy participando en un proyecto con un investigador de San Luis y estábamos trabajando también con gente de manejo de fuego y un punto que es clave en esto es el combustible, la cantidad de biomasa que se esté quemando, porque eso va a determinar la magnitud del impacto del fuego, la temperatura. En general, lo que pasa con el fuego no llega a matar a la microbiología. Si es un fuego que se quema en la superficie, una capa de una hierba, ¿no?
Distinto es si se está hablando de un monte que se está quemando, ahí ya el impacto puede ser un poco más grande, pero por lo que está medido normalmente no pasa la superficie y se restablece. No es un impacto irreversible si no se está quemando por 3, 4 días porque hay un montón para quemar. Si es solamente una quemada controlada, ahí es donde haría falta después dejar biomasa para que se pueda restablecer todo, ¿no? Pero no es algo que vaya a esterilizar el suelo, me refiero. Sí. De nada. Ahí nosotros lo estudiamos para ver el impacto de bueno, esto estaba específicamente visto con micorrizas, cómo ver los beneficios de las micorrizas después de un incendio en sistemas pastoriles, silvopastoriles, y entonces ahí es donde cobran más importancia, porque ahí sí es donde después va a haber un estrés. Pero hay una gran liberación de nutrientes cuando se quema. Entonces, si el suelo está bien manejado, se puede recuperar. Y si no es una quema intensa, ¿no? Yo quería consultar si hay experiencias sobre bioestimulantes que se está usando, cómo impactan la microflora. Yo no he trabajado en eso. Yo lo único que vi, yo sí sé que son muy importantes y sé que es la manera, yo creo que es la mejor manera de trabajar con los microorganismos, trabajar desde la comunicación, desde la planta o del sistema, para que se proliferen los microorganismos que están ahí. Por ejemplo, si uno lograra un comunicador, un bioestimulante de los Azospirillum, estimular la población autóctona de Azospirillum que no tienen el suelo. Obviamente no es tan fácil, yo creo que son muy benéficos. No he estudiado, nunca trabajé con eso, solamente he leído un poquito, pero no trabajé, pero sí creo que es una manera muy buena de abordar los beneficios que pueden tener y de mantenerlos en el sistema. Gracias. Valeria, te hago una consulta. Sí. Así como la fertilización afecta negativamente, digamos, el microbioma, Sí. ¿tienen algún dato de si también las aplicaciones fitosanitarias en general o herbicidas afectan a los microorganismos? Yo no lo estudié, no estudié eso. Hay estudios que como que es muy diverso según la molécula con la que se trabaje, porque normalmente cuando llegan al suelo se descomponen y quedan algunos residuos. Yo no lo he evaluado, no tengo datos como para dar. ¿No sería el ejemplo que diste con el fungicida, con el lote ese de...? Sí, podría. Ese fue uno de los, un factor que tuvo de diferencia, pero no estudiamos después esto como para decir fue este el efecto. Eso era una de las diferencias. Puede ser. Porque bueno, al alterar la composición de hongos, se podría haber alterado la de bacterias también, y entonces proliferó esta. Pero no es, fue uno de los factores más, como había más humedad, pero no está estudiado causa-efecto, digamos. Excelente, vale. Bueno, ¿alguna consulta más? Juan Pablo, Sí. Sandro. quiere tener el contacto de Gustavo Skuletich después. Ah, sí. Hacer la gauchada. Por los problemáticos del agua salada. Lo paso al grupo. Eso es muy interesante, muy interesante. Pasalo, Gustavo. Sí. Bueno, Gustavo, Sí. bueno, Sandro, pues zona de sur de Santa Fe, y Gustavo Esculentich, de Chaco, Santiago, no, ya lo olvidé. Sí, al límite con Santiago. Así que bueno, nos vamos todos a Santiago como una chica. Sí, por eso yo un poco, está interesante este tema, porque acá también yo calculo que todo lo que es compactación de suelo, periodo de inundación,
acá dos campañas tuvimos grandes problemas de inundación, aunque todo eso es ambiental también. Por eso es lindo seguir y viendo, a medida que se están desarrollando más investigación, lo que va saliendo muy buena información de esto. Sí. Buenísimo, me quedo con el otro concepto que me gustó mucho, que es el de mejoramiento genético, ya más allá de la genética en sí, de lo de producir cuando las cosas andan bien, sino de producir cuando las cosas andan mal. Eso me gustó mucho. Está bárbaro. Sí. Y ese es el desafío, ¿no? La próxima etapa, la próxima barrera que tenemos. Bueno, la agricultura de precisión, la digitalización justamente ha colaborado mucho en ese sentido. Justamente en eso, ¿no? En hacer un uso más inteligente, racional, detectar cuáles son las variables limitantes, tener más herramientas para justamente sacarle más provecho a las zonas más marginales, ¿no? Por supuesto que por eso me gusta esta fusión de microbiología con variabilidad, me seduce bastante, ¿no? Como otro concepto. Así que, vale. Ese efecto buffer, como vos decías, el ¿no? efecto buffer. Lo llamo como El seguro. Sí. El seguro también. Sí. Mientras no lo necesitamos no pasa nada. Lamentamos pagar todos los meses. Juan, Sí, Sandra. yo tengo algunas experiencias y de hecho lo hago usando los mapas de agricultura de precisión y determinando los problemas de suelo que tengo, cómo puedo potenciar de acuerdo al cultivo de cobertura que uso. Lo hemos trabajado bastante con Cristian Álvarez, lo venimos trabajando hace varios años ya, y con los mapas, lo que hacemos, por ejemplo, cuando sembramos los cultivos de cobertura al voleo, le cargamos el mapa a la máquina y sembramos, por ejemplo, policultivos con nabos donde tenemos compactaciones o donde queremos llevar carbono por debajo de los 10-15 centímetros del suelo, y por ahí sembramos un policultivo de gramínea en el resto del lote donde tiene un alto potencial que va a ir a una soja de mayor potencial. Obviamente después sembramos dos sojas distintas. Nosotros ya creo que alguna vez te lo pasé, Juan, yo, que estábamos trabajando en eso, en el cultivo de cobertura de acuerdo a los ambientes, ¿viste? Y me parece que es el salto cualitativo que tienen que dar y poner el ojo sobre la microbiología ahí, ¿no es cierto? Sobre los microbiomas en eso, ¿no? Creo que es el salto cualitativo que tenemos que dar en los próximos años, en el corto plazo, ¿va? Sí, muy interesante. Sí. Que sí, creo que me mandaste, Sandro, me lo enviaste. Sí, te lo envié. Bueno, vale. Están todos muy contentos, muchos se tuvieron que ir antes. Te agradezco mucho nuevamente. Excelente la presentación, muy interesante. Así que bueno. Y muchas gracias por invitarme y yo quedo siempre a predisposición por cualquier duda, por si pasa algo de esto, algún problema, ojalá que no, o algo muy bueno en el lote sin explicación. Yo creo que la interacción de quienes estamos trabajando en esto con lo que está pasando en el lote es lo que más enriquece y genera respuestas útiles, ¿no? Bien, vale. Gracias a todos. Nos vemos. Bueno, algunos nos veremos en la próxima charla magistral, la próxima de Gustavo Madoni, el jueves que viene, si no me equivoco. Y el resto nos vemos el lunes y el martes. Ya le dejo las tareas por WhatsApp, los deberes. Bueno, vale. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Gustavo. No, ahora te paso el contacto. Gracias, hasta luego, muy bueno.